En este video vamos a trabajar con la estructura de programación if-else. Esta es una estructura de selección también utilizada para condiciones y pues vamos a ver para qué la podemos aplicar. La estructura if al traducirlo al español significa sí, pero este es el sí de condicional, un sí condicional. O sea, si se cumple tal condición, haga tal cosa. No es el sí de afirmación, que en inglés es yes. Ese es otro if. Entonces, este if nosotros lo vamos a representar en los diagramas de flujo con un rombo. Entonces, en ese rombo va a ir la condición. Entonces, en la condición va a suceder lo siguiente. Vamos a colocar la pregunta o condición utilizando un operador lógico. Entonces, si es mayor, si es menor, si es diferente, si es igual. Entonces, acá llegamos y preguntamos. Si se cumple la condición, entonces vamos por el camino del sí, que sería verdadero, y aquí hacemos alguna tarea y listo, termina la tarea y ya. Si no se cumple, este sería el no, entonces sería, pues en este caso no haría nada y seguiría derecho. Vamos a ver aquí un ejemplo donde estamos comparando el pseudocódigo con un diagrama de flujo. Entonces podemos observar que en inglés entonces colocamos if, entonces la condición, entonces esta condición la vamos a poner ahí digamos una variable y la vamos a comparar con algún valor o con otra variable utilizando operadores lógicos. Entonces si se cumple va a realizar estas tareas, si no entonces sigue derecho. Entonces por ejemplo acá tenemos nuestra condición, si no se cumple sigue derecho, salta esto. Si se cumple, entonces ejecuta la cantidad de tareas que hayamos programado. Dentro de las estructuras if, nosotros vamos a trabajar con operadores. Entonces, esto varía. Esto puede variar en el lenguaje de programación que trabajemos. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el operador igual. Entonces, aquí es igual que. Entonces, si comparamos, por ejemplo, estos dos valores. Hola, que tiene h y hola sin h, entonces el resultado va a ser falso. Eso es importante. Estas estructuras nos van a arrojar valores de true o false, de verdadero o falso. Entonces por ejemplo acá son diferentes, es falso. Este símbolo significa diferente, entonces a es diferente de b, sí, es diferente de b, entonces el valor es verdadero. Este es el menor, estrictamente menor, entonces 7 es menor, estrictamente menor a 15, sí, efectivamente. Estrictamente mayor, entonces mayor que 22 es estrictamente mayor que 11, sí, es verdadero. Este es menor o igual, entonces menor o igual, 15 es menor o igual a 22, verdadero. El menor o igual, recuerden que tiene en cuenta este número. Entonces por ejemplo si yo digo menor a 7, estrictamente menor a 7 no tiene en cuenta el 7, tiene en cuenta desde 6.99 hacia abajo. Y por ejemplo mayor que 22, bueno, aquí sería mayor que 11, sería como es estrictamente mayor, entonces no tiene en cuenta el 11, tiene en cuenta el 11.0001 hacia arriba. En cambio, cuando utilizamos el menor igual, por ejemplo 15 menor o igual a 22, aquí tenemos en cuenta el 22, y aquí que decimos 33 mayor o igual a 20, tenemos en cuenta también el 20. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá en el programa de PCInt y vamos a ver cómo podemos hacer una estructura if-else. Hay que tener en cuenta que este software está en español, entonces aquí no vienen las palabras en inglés, que es lo más común en los lenguajes de programación, que esté en inglés. Aquí como es un software para educativo, entonces está en español, pero luego vamos a utilizarlo con las palabras en inglés. Entonces vamos a hacer un algoritmo de votación. Entonces vamos a definir una variable y esa variable se va a llamar edad y la vamos a definir como un número entero. Entonces las edades son enteras. Uno coloca X persona tiene 19 años, 20 años, 21 años, así se suele trabajar, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Vamos a hacer un programa que cuando el usuario digite su edad le va a decir si puede votar o no puede votar. Algo muy sencillo, muy elemental. Entonces vamos a colocar acá escribir. Entonces
vamos a poner acá que el usuario, esto va entre comillas, ¿no? Entonces, por favor, ingrese su edad. Y vamos a utilizar este leer para leer la variable que meta el usuario. Entonces, lo que digite va a ser guardado como edad. Y luego vamos a utilizar la estructura if else. Para ello vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar la estructura if else. Aquí aparece de la siguiente manera: el if es sí y el else es si no. Aquí viene este que se llama entonces. Entonces en inglés es then. Entonces, si se cumple, entonces haga tal cosa. Este then ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, en lenguajes de programación antiguos, por ejemplo Visual Basic. Cuando uno hace macros para Excel, para Access, con el Visual Basic for Applications, entonces uno utiliza esa estructura que es then. Entonces, si se cumple, then, entonces haga tal cosa. También es utilizada, por ejemplo, en lenguajes empleados, por ejemplo, en la parte de programación de PLCs, donde hay un lenguaje que se llama texto estructurado, y en texto estructurado entonces uno puede encontrar que si se cumple la condición, entonces uno coloca esto. Entonces, if tal, si se cumple eso, entonces then haga tales tareas que uno programa. Ahora vamos a ver qué expresión lógica vamos a poner. Entonces vamos a poner una expresión lógica que va a ser edad. Si edad es mayor, entonces voy a colocar estrictamente mayor a 18. Entonces vamos a poner acá un escribir, y en ese escribir vamos a poner un mensaje que diga: usted puede ejercer su derecho al voto. Vamos a quitar por un momentico este si no, y ya lo ponemos nosotros. Vamos a ejecutarlo. Miremos que no hay errores. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces miren, le damos clic acá. Voy a utilizar de pronto acá la lupa para que se vea mejor. Entonces aquí tenemos el programa. Entonces dice definir edad como entero. Estamos colocando un mensaje que dice: por favor ingrese su edad, y lo que digite el usuario entonces va a quedar almacenado como edad. Listo. Entonces vamos a mirar si está grabando. Sí, sí está grabando. Entonces me muevo acá y vamos a ver qué pasa. Listo. Entonces vamos a ingresar la edad. Entonces digamos 23 años tiene la persona. Entonces dice: usted puede ejercer su derecho al voto, porque si se cumple. Ahora le voy a dar acá a reiniciar y vamos a poner una edad de alguien menor de 18 años, entonces digamos 14, y ya, no hace nada. Esa es la estructura if, solamente la estructura if, pero entonces queda como faltando algo, ¿cierto? O sea, como que no queda completo el programa. Entonces para eso vamos a hacer uso de la estructura if else. Entonces la estructura if else, miremoslo aquí en la diapositiva, contempla dos opciones. Cuando tenemos el valor verdadero, true, entonces esas son las acciones del if, de que si se cumplen, y estas serían las del si no, que sería el else. Entonces aquí serían las del sí y aquí serían las del si no. Entonces si no se cumple que tiene 18 años, entonces cumpla estas tareas.
Aquí lo podemos ver en pseudocódigo. Entonces miren, si aquí está la condición, entonces haga la acción 1, si no, haga la acción 2. Entonces vamos a completar nuestro programa. Vamos a ir aquí al PCInt y vamos a colocar si no. Entonces si no, y acá abajo entonces vamos a escribir un mensaje que diga: usted es menor de edad, no puede votar. Vamos a ejecutarlo. Entonces por acá tenemos la consola, reiniciamos. Por favor ingrese su edad. Entonces vamos a colocar uno que sí. Entonces 45 años, si se puede. Vamos a reiniciar y ahora vamos a colocar una edad que no se pueda. Entonces 16 años. Entonces sale el letrero: usted es menor de edad, no puede votar. Entonces así es que funciona la estructura if else. Veámoslo con otro ejemplo. Nosotros podemos utilizar la estructura if else para que se cumplan ciertas condiciones. En cálculo uno puede tener áreas positivas y áreas negativas. Sin embargo, cuando trabajamos magnitudes, las magnitudes son positivas. Por ejemplo, cuando uno toma una medición en centímetros, esas mediciones en centímetros siempre son, cuando hablamos de la magnitud, son positivas. Entonces ahí, si nosotros tenemos el área de un triángulo y tomamos las mediciones con un flexómetro, con una regla, esas mediciones son magnitudes positivas. Entonces ahí tenemos que especificar que los valores de B, que es la base, y de H, que es la altura, tienen que ser mayores a 0. Entonces eso lo podemos arreglar acá de la siguiente manera. Entonces vamos a hacer un programa nuevo que se va a llamar área triángulo versión 2. Listo. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a definir B como real, porque aquí vamos a manejar decimales. Definir H, que es la altura, como real. Entonces recuerden que ustedes pueden comentar. Entonces aquí pueden colocar el comentario: B es base. Aquí pueden comentar: H es altura. Listo. Y la salida va a ser área, ¿cierto? Entonces definir área como real. Ahora vamos a poner las condiciones, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a decirle al usuario que digite los valores. Entonces vamos a colocarle escribir. Entonces vamos a ponerle acá digite la base del triángulo, y acá vamos a poner un leer, y ese leer va a tomar el valor de la base. Entonces queda guardado como ve. Ahora voy a repetir esta estructura, pero para digamos el área. Entonces definir, perdón, la altura. Digita la altura del triángulo, y aquí le decimos leer H. ¿Qué podemos hacer? Entonces digamos ahí lee los valores. Podríamos colocar un if después de que se lee cada valor para verificar si el número es mayor a 0. Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a ubicar debajo de este escribir y debajo de este leer B una estructura if else. Entonces esa estructura if else lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces va a preguntar si B es mayor a 0,
Entonces podemos colocar un mensaje que diga el valor es válido. Valor válido. Si no, le podemos decir al usuario que la base, el valor de la base, debe ser positivo. Listo. Podemos ensayar esta parte del código. Entonces aquí lo estamos ejecutando. Entonces dice digite la base de triángulo. Entonces voy a colocar un número negativo, por ejemplo. Entonces voy a colocar -4. Entonces me dice el valor de la base debe ser positivo. Digite la altura del triángulo. Entonces, bueno, y si no, ya no hemos puesto nada. Entonces hasta ahí llega el programa. Entonces vamos a terminar de completar esta parte del código. Entonces vamos a hacer una estructura que vamos a colocar aquí una estructura, esta parte de acá. Vamos a colocar la estructura if else acá. Entonces aquí tenemos, entonces si h mayor a 0, entonces escribir, no, mentiras, acá si h es mayor a 0, valor válido, listo. Si h es mayor a 0, valor válido. Si no, el valor de la altura debe ser positivo. Entonces digite la base del triángulo. Entonces -4 -5. Entonces el valor de la altura debe ser positivo. Entonces pues aquí estamos comparando cada valor por aparte. Sin embargo, pues deberíamos hacer algo para preguntar ambos valores al tiempo y de esa manera que se realice la operación si es correcto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a colocar primero los valores acá. Digamos esta parte donde pide los valores. Entonces aquí pide la base y pide la altura, y aquí abajo vamos a dejar solamente una estructura if else. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente: si b es mayor a 0, y vamos a usar una operación lógica, que es la operación lógica AND. Entonces la operación lógica AND es para cuando se tienen que cumplir dos condiciones. Entonces, por ejemplo, ahí coloco si b es mayor a 0 y h es mayor a 0, entonces valor válido, sino escribir el valor de la base debe ser positivo. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es que en el sí, entonces haga el cálculo, si no, va a salir el letrero de que el valor de la base y la altura deben ser positivos. Entonces vamos a hacer acá en el donde se cumple el if, vamos a quitar este escribir y vamos a poner lo siguiente: vamos a hacer que si b y h son mayores a 0, entonces se realice la operación. Entonces vamos a colocar área igual a b por h. B por h. Listo, aquí me está marcando un error, entonces dice se esperaba entonces o fin de expresión. Pues bueno, aquí me toca mirar en este software cómo hace el AND. Probablemente lo haga con este operador. Sí. Entonces el AND, para lo que les comentaba,
El AND es una operación lógica que sirve para que se cumplan dos condiciones. Entonces aquí básicamente lo que escribí fue si b es mayor a 0 y estos dos ampersand significan y. Entonces si b es mayor a 0 y h es mayor a 0, entonces haga esta operación. Si no, entonces va a ser esto de acá. Entonces vamos a poner acá un escribir y vamos a colocar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el valor del área. Bueno, es un área de un triángulo, entonces me falta acá hacer lo siguiente. Entonces esto lo coloco entre paréntesis y coloco aquí dividido entre 2. Entonces el valor del triángulo es, acá coloco una coma y pongo entonces el valor del triángulo es, y me va a aparecer el valor del área. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Vamos a darle a ejecutar. Entonces dice, digite la base del triángulo. Entonces la base del triángulo, voy a colocar un número negativo, menos 5. Digite la altura del triángulo, 1 positivo. Entonces miren que como el menos 5 no cumple con la condición, va a colocar el valor de la base y la altura deben ser positivos. Entonces no me calculo nada. Voy a hacerlo con dos negativos, menos 6, menos 7. El valor de la base y la altura deben ser positivos. Ahora voy a hacerlo con la base positiva y el área negativa. Me sale el valor de la base y la altura deben ser positivos. Ahora sí voy a colocar dos positivos, 4 y 6. Entonces ahí 6 por 4, 24 sobre 2, 12. El valor acá me faltó, del área del triángulo es. Entonces acá puedo ejecutar de nuevo el programa y coloco 5 por 6. Entonces 5 por 6, 30 sobre 2, 15. Entonces el valor del área del triángulo es 15. Entonces ahí ya nos quedó el programa optimizado. Entonces ya este programa que acabamos de hacer, este algoritmo, es capaz de detectar si la base y la altura son positivas. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Con este operador que se llama el operador lógico AND. Entonces tenemos los operadores relacionales que, como les había comentado antes, el igual, diferente, menor, estrictamente mayor, menor igual, mayor igual. Y también entonces están los operadores lógicos. Este que usé para el ejercicio anterior es el AND. Entonces la operación AND, para de pronto los que no han visto algún curso de electrónica digital, es un operador que se tiene que cumplir las dos condiciones para que el valor sea verdadero. El operador OR, que está con estos dos digamos símbolos que están así en forma vertical, es si se cumple alguna de las condiciones, el valor es verdadero. Tenemos aquí el igual, es distinto, aquí los relacionales, y este que significa así con el signo de admiración es not o negación. ¿Listo? Entonces miremos otros ejemplos. Construir un algoritmo tal que, dado como dato la calificación de un alumno en un examen, escriba aprobado en caso de que la calificación fuese mayor que 8 y reprobado en caso contrario. Entonces este código lo podemos hacer acá y sería muy similar al de la votación. Entonces vamos a colocar aquí nuevo y vamos a colocar calificación. Calificaciones. Sí. Entonces vamos a definir una variable. Entonces vamos a colocar definir calificación. Recuerde que da sin tilde, ¿no? Como
vamos a poner la calificación como un número real, porque pues puede tener decimales. Punto y coma. Punto y coma. Y ya, no necesitamos nada más. Entonces vamos a poner acá de una estructura if else. Entonces acá vamos a poner si calificación es mayor a 8, que es lo que dice aquí el enunciado. ¿Dónde está? Entonces, si es mayor a 8, entonces escribir aprobado. Entonces vamos a poner acá aprobado. Y si entonces si no se cumple, va a ser el si no. Entonces si no, escribir. Entonces vamos a escribir en ese caso reprobado. Reprobado. Bueno, vamos a poner acá que el sistema le pida al usuario la nota, entonces vamos a colocar un escribir y dentro del escribir vamos a poner digite la nota del alumno y acá vamos a poner un leer que guarde el valor de la nota. Entonces el valor de la nota va a ser la variable calificación. Entonces calificación, sí, calificación, ahí he escrito calificación, listo. Entonces verificamos que aquí no bota ningún error. Miren que aquí nos dice si hay errores y vamos a ejecutar el código. Entonces dice digite la nota del alumno. Entonces vamos a ponerle que sacó 8.6, aprobado. Ahora ponemos la nota de otro alumno. Entonces digite la nota del alumno. Vamos a ponerle 7.5. Entonces reprobado. Ahora fíjense en lo siguiente. Si yo coloco 8, miren lo que va a suceder. Reprobado. ¿Por qué? Porque aquí yo coloqué estrictamente mayor a 8. Si quiero que tenga en cuenta el 8, tengo que poner mayor o igual a 8. Entonces ejecuto y miren, coloco 8 y esta vez sí lo pone como aprobado. Entonces, importante, esa es la diferencia entre el estrictamente mayor o estrictamente menor y el mayor igual o menor igual. ¿Listo? Entonces, ese es el funcionamiento de la estructura if else.